Bueno, amigos, em, para de pronto, ¿hay alguien nuevo aquí? Pueden ponerse de pie. Mentiras, pero si hay alguien que esté conectándose por primera vez, puede hacer una ceñita de algo o algo. Pero bueno, si hay gente, excelente. Gaby, bienvenida. Moni, bienvenida. Me encanta, bienvenidas, bienvenidas. Para las que se están conectando por primera vez o de pronto para los que llevan tiempito sin conectarse, Dios ha estado como hablando un montón de cosas durante este tiempo en los devocionales, para los que han estado como que conectándose como de manera muy juiciosa e intencional, saben que desde hace como un mes y medio Dios ha estado hablando cosas pues como muy trascendentales. Y siento que ha sido muy lindo ver cómo es como un build up, como cuando uno empieza a construir sobre algo sólido y sigue construyendo, y siento que es lo que ha estado haciendo Dios como con nosotros, que nos ha llevado como mayor entendimiento de cosas muy profundas que están pasando en este momento, porque una cosa es simplemente, claro, hablar la palabra de Dios es buena en cualquier momento, en todo momento la palabra de Dios es buena, y podríamos estar leyendo cosas de Proverbios y podríamos estar aprendiendo cosas sobre los Salmos y podríamos estar aprendiendo sobre cualquier tipo de temas sobre la Biblia, pero no hay nada mejor que estar aprendiendo y leyendo sobre lo que Dios está hablando en este momento. Y para los que estamos aquí, ¿cuántos sabemos que Dios habla, ¿verdad? Y siempre como que algo que ha entrado como en mi corazón desde hace como 2 años ha sido como el entender que siempre los cielos están clamando algo, ¿sí? Dios siempre está hablando de algo, Dios siempre está orando por algo. O sea, Jesús es nuestro intercesor por excelencia. No hay otro intercesor, es Jesucristo. Y cuando entendemos que Él está intercediendo, hay que entender Él sobre qué está intercediendo. Y siento que en este tiempo, como que parte de lo que Dios ha venido como poniendo en nuestros corazones, y bueno, principalmente como de pronto en el mío, que pues soy la que les está enseñando en este devocional, ¿no? Dios ha puesto en mi corazón como un deseo muy, muy fuerte y como un celo muy grande por el arrepentimiento. Tanto así, y bueno, para los que saben, yo estoy fuera de redes sociales en este momento, también como por obediencia a algo que Dios me está pidiendo. Entonces no tengo ni idea de qué se está hablando en otras iglesias, y yo obviamente en Instagram sigo 800 iglesias, 800 predicadores y un montón de gente que está constantemente como en búsqueda de Dios. Y estando lejos o separada de todo eso, lo que Dios ha puesto en mi corazón es que estamos en un avivamiento del arrepentimiento, un repentance revival. Y ahorita que yo llegué acá a California, a Bethel, que es como una de mis, pues una iglesia para mí, una cobertura para mí, ellos están hablando de eso. Y yo le decía a Dios como qué locura, porque sin yo estar conectada a lo que se está hablando a nivel global en la iglesia, es lo que tú estás hablando a tus hijos. O sea, en este momento tú estás hablando de eso. Entonces, bueno, ha sido muy lindo volver como al corazón, como a esas sendas antiguas un poquito, como el arrepentimiento, hablar del ayuno, hablar de la oración, hablar de la intercesión, hablar de una búsqueda más profunda de Dios. Y siento que en esta racha que venimos de que Dios ha estado hablando un montón, tuvimos a un invitado que es Eliseo, que es un amigo con el que reconecté después de muchos años, y él habló sobre pagar el precio, sobre lo que implica pagar el precio en nuestra generación. Entonces, en parte de todo lo que hemos estado hablando sobre esto, se dio el tema del bautizo, los bautismos, ¿saben? El bautismo pues en agua. Y yo les preguntaba el otro día en la comunidad como amigos, ¿quién ya se ha bautizado en agua? Y pues mucha gente dijo, sí, yo ya estoy bautizado. Pero muchos otros dijeron como yo no me he bautizado todavía, pero quiero entender por qué es importante. Y curiosamente, bueno, curiosamente no, obviamente eso es Dios, cuando estaba como orando sobre el tema de hoy, como Señor, ¿de qué quieres que hablemos? Sencillamente estaba pasando tiempo con Dios, y ustedes saben que yo estoy leyendo Hechos de los Apóstoles. Les he contado que estoy así como, wow, Hechos, que yo creo que ese libro no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Una opinión personal. Y cuando estaba leyendo Hechos, estaba como en el capítulo 8. Voy en ese orden. Y de repente está contando una historia increíble sobre
como después de la muerte de Esteban, yo les conté que pues fue uno de los primeros mártires de la iglesia primitiva. Esteban fue uno de los 7 diáconos de la iglesia primitiva, o sea, una de las personas como que fueron como sabios y que ayudaron a administrar temas dentro de la iglesia. Y a él lo mataron los fariseos, lo apedrearon hasta la muerte. Y una de las personas que presenció esto fue Pablo, que antes era Saulo realmente. Entonces, Pablo fue el que escribió las cartas paulinas, que son los libros de la gracia por excelencia en el Nuevo Testamento. Pero Pablo, antes de ser este hombre de Dios que extendió gracia a muchos y que dedicó su vida a Cristo y al Evangelio, él antes fue un Saulo. Él persiguió la iglesia y buscó creyentes casa por casa para meterlos a la cárcel. Y él estuvo presenciando pues, cuando mataron a Esteban. Pues el canto es que después de que pasó esto, de que mataron a Esteban apedreado, empieza a venir mucha persecución sobre la iglesia. O sea, a partir del primer mártir, la persecución a la iglesia primitiva se incrementó exponencialmente. Y, pero también cuentan que muchos seguían convirtiéndose. Entonces luego cuentan que algunos de los apóstoles, Felipe fue a Samaria, y Samaria, digamos que en el contexto como histórico, cultural de esa época, los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. O sea, para los judíos los samaritanos eran como lepra, o sea, como esta gente nada que ver, estos no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, para los samaritanos recibir algo de parte de un judío o para los judíos recibir algo de parte de un samaritano implicaba pues un choque cultural muy fuerte y estaban muy cerrados entre ellos. Y acá como un dato curioso, porque a mí me encanta la historia, eh, yo era como, bueno, ok, pero si Cristo murió y resucitó y ascendió al cielo, ¿por qué los apóstoles seguían siendo judíos? O sea, como que en qué momento ellos se vuelven cristianos. Y estamos hablando de que este es un momento social y cultural muy trascendental, de verdad, en la historia, porque el judaísmo, o sea, Jesús fue judío, ¿sí? Entonces yo decía, ¿cómo así? Entonces, ¿el cristianismo mató el judaísmo o cómo funciona eso? Entonces me puse a investigar, me puse a estudiar, esto es algo que ya venía estudiando desde hace rato y pues como que sigo aprendiendo, todavía me falta mucho, entonces cualquier teólogo escuchando esto por favor corríjame. Pero lo que tengo entendido es que en ese momento de la vida los apóstoles eran judíos, pero en un momento el judaísmo tiene su cumplimiento en Cristo. O sea, no es como que el cristianismo mató el judaísmo y lo sacó de la ecuación, sino que el cristianismo es el cumplimiento del judaísmo. Y eso me pareció increíble. Y ellos, los apóstoles, estaban transicionando en un sistema de creencias que luego más adelante, siglos después, ellos ya se denominaron cristianos, pero ellos siguieron viviendo prácticas judías, solo que con una visión mesiánica, o sea, que ellos creyeron en el Mesías. Entonces, muchos judíos hoy en día siguen siendo judíos porque no creyeron que realmente Jesús fue el Mesías, que fue lo que le pasó a los fariseos. Y bueno, esta no es una conversación para atacar a los judíos, no, simplemente es como para entender un poquito históricamente qué estaba pasando. Entonces, ellos están transicionando. Los apóstoles están en un proceso en donde siguen viviendo prácticas religiosas judías, siguen yendo al templo, siguen cumpliendo con el Shabbat, siguen haciendo o viviendo tradiciones judías, solo que con una visión mesiánica. O sea, ellos dicen, nosotros vimos al Mesías, lo vimos morir, resucitar, o sea, Cristo es real, Cristo es el cumplimiento del judaísmo. Entonces, más adelante eso se le denomina cristianismo y luego eso ya tiene el tema de que se dividen católicos y protestantes, pero bueno, eso es otra historia. Pero lo que quiero ir con esto es como darnos un poquito de contexto de qué está pasando. Entonces los apóstoles van a Samaria, predican el Evangelio y la gente empieza a convertirse e inmediatamente lo primero que hacen es bautizarse. Ahí en esa misma historia, en el capítulo 8, cuentan una historia increíble de que por esa época en Samaria había un hombre llamado Simón el Grande y era un hechicero, pues un mago, hechicero, pues obviamente ocultista, brujo, que hacía un montón de señales y prodigios y la gente creía en Simón el hechicero. Pero cuando él ve que todo el mundo se empieza a convertir al mensaje de Jesús, al Evangelio, el man dice como que esta gente qué. Entonces
él empieza a ver que los apóstoles también llegan con señales y prodigios y poder de Dios, o sea, sanan enfermos, resucitan muertos, en fin, empiezan a pasar un montón de cosas que este hechicero dice, ¿cómo es su poder, de dónde sale? Yo quiero saber lo que ustedes tienen, yo quiero tener acceso a lo que ustedes tienen. Él cree en Jesús y se bautiza también. Entonces, eso hace como una pequeña parte de la historia. Y aquí es en donde quiero que entremos un poquito a entender cómo funciona el tema del bautismo, porque hay dos tipos de bautizos. Está el bautismo en agua y el bautismo en espíritu. Y acá quiero como empezar a explicarles un poquito cómo funciona y por qué es relevante. Alguien aquí me pueden ir como reaccionando porfis para que interactuemos un poquito y yo no me sienta tan sola. ¿Alguien ya aquí se bautizó en agua? Ah, ok, excelente. Ay, wow, amigos. Espectacular. Bueno, más bien, yo creo que entonces la pregunta es, ¿quién no? Y acá cero shame, cero vergüenza, cero nada, sencillamente es bueno como entender cómo en qué está cada uno. Entonces, ¿quiénes no se han bautizado? Aún no, ok. Yo aún no, no, no. Perfecto. Amigos, este devocional es para todos, pero yo creo que especialmente para ustedes que no se han bautizado y que vamos a entender mejor. Ay, no, a mí me molestan tanto mis amigas no creyentes. Dicen que el día que yo haga una pool party, o sea, una fiesta de piscina, es porque en realidad voy a estar bautizando gente. Yo digo eso. El día que yo salga con un flyer diciendo, amigos, pool party en mi casa, esperen todo, menos que en realidad va a ser una fiesta de piscina. Voy a bautizarlos a todos. Bueno, entonces acá les voy a explicar, les voy a explicar un poquito sobre el tema porque hay muchas cosas que de hecho yo tampoco sabía. Entonces, estudiar este tema también fue muy, muy chévere para mí. Entonces, lo primero es que eh, cuando estaba leyendo este capítulo 8 de Hechos y le había dicho al Señor, como de qué quieres hablar en el devocional, y vuelve y sale el tema de que les predicaban, la gente creía y inmediatamente lo que pasaba era el bautismo. Y yo como, wow, o sea, como que, ¿por qué como tan específico el tema del bautismo? Y luego esto me llevó a Mateo 3:11 que dice, se los voy a leer, para los que están con su Biblia por ahí, quieren anotar versículos y leer conmigo, vamos porfa a Mateo 3:11. Mateo 3 y versículo 11. Y dice así, ¿listos? ¿Alguien está leyendo conmigo? Muy bien, qué juicio, espectacular. Dice, Mateo 3:11, yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Se están dando cuenta que está hablando de dos tipos de bautizos? Leámoslo otra vez. Ahí, para darles contexto, el que está hablando es Juan el Bautista, ¿sí? En ese momento, él estaba a punto de bautizar a Jesús y él está dando un sermón mientras está bautizando gente. Dice, yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y luego, dos versículos más adelante, viene la historia del bautismo de Jesús. Entonces, acá podemos ver que están hablando de dos tipos de bautizos. El bautismo en agua, que está asociado al arrepentimiento y a volvernos a Dios, y el bautismo en el Espíritu, que es la obra consumada de Cristo y que tiene que ver con el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros. Eh, Ahí este mismo texto se repite en Hechos capítulo 1, pues este mismo texto, pero dicho por Jesús, está en Hechos 1, 4, 5. Entonces, si alguien está leyendo, pueden ir a Hechos 1, 4, 5, que dice, una vez más, mientras comía con ellos, les ordenó. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Acuérdense que en Hechos de los Apóstoles, en capítulo 1, habla de cuando Jesús resucita y dura 40 días.
con los apareciéndoles a los apóstoles on and off, como, como a raticos, se les aparece a ellos y parcha con ellos. Salen a comer, caminan, conversan, les habla sobre lo más importante. Dice que a mí me encanta, eso es otro mensaje, eso es otro devocional, pero a mí me encanta porque miren lo que dice. Uh, ok, durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes de que Él realmente estaba vivo. Y les habló del reino de Dios. O sea, el tema más importante del que Jesús le habló a sus discípulos luego de su resurrección fue sobre el reino. Y luego ahí en el versículo 4 dice, una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe un regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. O sea, wow. Entonces me parece muy chévere porque lo dijo Juan el Bautista y lo reiteró Jesús como un tema importante después de la cruz. ¿Por qué es importante que esto pase después de la cruz? Porque hay muchas cosas que incluso Jesús tenía que vivir para cumplir con la ley antes de la cruz. O sea, Jesús no vino para romper la ley, él es la ley, él es la ley de Moisés, él cumplió la ley, él rompió muchas reglas, reglas de hombres, pero él vino a cumplir con la ley. Y es muy chévere porque cuando uno ve que Jesús reitera información luego de la cruz, significa que aunque ya vivamos en la gracia de Jesús, que la gracia cogió forma a partir de la muerte y la resurrección. Entonces, a partir de que Jesús murió y resucitó, si Jesús reiteró temas o habló de algún tema luego de la cruz, es porque sigue siendo relevante para nosotros, sigue siendo relevante para nuestra vida, aunque de pronto se haya visto como ley antes. Entonces, eso es lo que dice Hechos 1:4-5, pero esto no significa que sea una fórmula, o sea, como que uno empieza a notar que entonces hay un patrón. Primero me bautizo en agua y luego viene un bautismo en el Espíritu, ¿sí? Hay muchas historias en Hechos y en otros momentos en los evangelios que dice que la gente primero era bautizada en agua y luego recibía un bautizo del Espíritu, pero esto no es necesariamente una fórmula, porque en la historia de Cornelio, yo no sé si ustedes se acuerdan, alguno estuvo en un devocional que hablamos sobre Cornelio que estaba en Hechos 10, esto lo hablamos hace rato, pero es una historia increíble donde un hombre que, o sea, tiene temor de Dios, pero el man no es un converso, él no era como creyente ni seguidor de Jesús. Él, sin haber vivido el protocolo de ser bautizado en agua, recibió un bautismo del Espíritu antes de haber sido bautizado en agua. Entonces uno diría, ay, bueno, entonces no hay una regla como tal. No, no hay una regla como tal. O sea, donde nosotros queramos meterle fórmulas matemáticas, Dios viene y la rompe. A mí me encanta. Siempre que uno siente que ya lo entiende, Jesús viene y dice, ay, no lo voy a hacer de esta otra forma. Yo creo que Él ama no estar metido en una caja. Entonces, no es el agua la que produce el Espíritu. Entonces, el bautismo en agua, ¿qué pasa? Es una señal pública de arrepentimiento, pero el bautismo del Espíritu es una garantía, una marca, un sello de nuestra pertenencia a Dios. Entonces, cualquiera diría, bueno, Juli, pero si yo ya recibí el bautismo del Espíritu, ¿para qué me bautizo en agua? Y acá es muy importante que entendamos que uno, el bautismo en agua es una dirección dada por Jesús directamente, y esto lo podemos encontrar en Mateo 28:19. Espérense, vamos a Mateo. Mateo 18:29 para los que están leyendo. Ok, dice Mateo 28, no 18, perdón. Mateo 28:19 dice, me encanta. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. O sea, Jesús, esto no es una enseñanza, esto no es una enseñanza para algunos pocos. Esto no es para los pastores solamente. Esto no es para los ministros. Esto es para todos, amigos. Y es algo que Dios mandó hacer. Dios no, o Jesús no estaba dando esta directriz solo para los apóstoles.
porque a la final cualquier persona que se convierte en discípulo termina luego teniendo poder y liderazgo y tiene que también propagar el evangelio de alguna manera. Y a mí esto me confronta mucho porque por muchos años yo leía esto y yo decía, sí, Señor, envíalos a ellos. Como que, Señor, sí, envía a alguien que ore y que bautice. Y ahora cuando ya hoy siento el peso como la responsabilidad de conocer el Evangelio, cuando leo esto siento temor y temblor como de Señor, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos avanzando el reino? ¿Cómo estamos haciendo discípulos? Y el tema de hacer discípulos es un tema fascinante que en algún momento sería chévere como también de pronto que lo hablemos y darles herramientas de cómo yo en medio de mi cotidianidad y cómo en medio de una vida en donde sí tengo que ir a un trabajo, tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo toda esta lista de cosas por hacer, cómo puedo yo hacer discípulos desde el lugar en el que yo estoy o desde el lugar de influencia en el que yo estoy. Todas las personas de alguna manera, amigos, tener influencia no es tener seguidores en Instagram. Tener influencia es que todos de cierta manera influimos en un lugar en el que estamos, ya sea sobre nuestros hijos, ya sea sobre nuestro esposo, ya sea porque tenemos gente a nuestro cargo en nuestro trabajo, sea por la razón, no importa si no es que yo barro en las calles de Colombia, no sé, mi trabajo es muy humilde, yo trabajo, tú tienes influencia sobre un grupo de personas, sean muchos o sean pocos, siempre tenemos influencia, siempre. Y la palabra de Dios dice, la parábola de los talentos. ¿Qué dice la parábola de los talentos? Que los que administran bien les es dado más. Entonces, si queremos tener más influencia sobre otras personas, si queremos seguir influyendo sobre otros, tenemos que administrar eso bien. Entonces, esto no es, el bautismo en espíritu no reemplaza el bautismo en agua. El bautismo en agua es necesario y es una representación de lo que Cristo hizo en nosotros. Cuando nosotros bajamos al agua, está hablando de que morimos con Cristo. Y cuando salimos del agua es que resucitamos con Cristo. O sea, ustedes no sé si han dado cuenta que en la Biblia es muy simbólica con cosas físicas. ¿Se han dado cuenta? Entonces, el pan y el vino, el aceite para la unción, como hay tantos elementos físicos que utiliza la Biblia, porque la Biblia es muy literal y yo siento que para Dios era muy importante o es muy importante como encarnar realidades espirituales en cosas físicas. ¿Se han dado cuenta? Como la Biblia siempre habla de cosas como la luz, el pan, eh, el agua, como el aceite, las olivas, o sea, como que siempre hay una representación física o una encarnación física de algo que es una realidad espiritual que hemos sido llamados a vivir. Entonces, cuando yo me bautizo en agua, es un acto simbólico y público que representa que ya murió una vida centrada en mí, que murió una vieja identidad, que murió mi esclavitud al pecado. Y cuando yo salgo del agua, estoy representando también algo muy profundo y es que ahora vivo una vida nueva en Cristo. Y eso es lo que dice Gálatas 2:20. Muertos juntamente con Cristo y resucitados juntamente con Él. Ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y nosotros muchas veces pensamos de esto como, ay, esto es una metáfora muy linda de la palabra. Y no hay nada más real que eso, amigos. No hay nada más real que el llamado que Dios tiene para nuestra vida y es para todos. O sea, yo quiero que sepan que es que esto no es exclusivo para algunos pocos. La invitación de Jesús es la invitación más controversial que cualquier maestro ascendido pudo haber hecho. Y era, muere. ¿Quieres seguirme? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y eso es lo que implica el bautizo. Eso es lo que implica seguir a Jesús y por eso el bautismo en agua es tan importante. Entonces, ¿cómo funcionaba de pronto como el tema de en la iglesia primitiva, como el tema del bautismo? Y me parece muy loco porque ya no lo vivimos igual, pero en la iglesia primitiva, ¿qué pasó antes? Los discípulos iban, predicaban el evangelio. Los que creían de una se bautizaban y ese era su primer acto de obediencia. El primer acto de obediencia de un creyente es el bautismo, porque es una representación de lo que Jesús ya hizo y es como decir, sí, yo entiendo, entiendo lo que implica seguir a Jesús y entrego como mi vida y estoy, o sea, entro al agua y salgo siendo una persona nueva. Eso es simplemente un acto simbólico en donde encarno una realidad espiritual que está pasando dentro de mí
y a partir de que uno se bautiza empieza como una vida de discípulo. Pero ese primer acto del bautismo es un acto de obediencia. Y ahora, ¿qué pasa con el bautismo del Espíritu Santo? Aquí es como un terreno en donde se puede llegar a confundir un poquito la gente, y yo siento que también por mucho tiempo estuve confundida porque no entendía cómo funcionaba el bautismo del Espíritu Santo, pero básicamente a partir de que nosotros creemos en el Espíritu Santo lo recibimos, ¿sí? A partir de que creemos en Jesús. Cuando creemos en Cristo y decidimos y declaramos que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene y habita en nosotros. Pero luego hay otros dos momentos que pasan en nuestra vida, y es uno, a partir de que creemos en el Espíritu Santo, vamos a ser bautizados en el Espíritu Santo, y también se habla de la llenura del Espíritu Santo, y son cosas distintas. No necesariamente son lo mismo. Entonces, recibir, ser bautizados y ser llenos son tres cosas distintas. A partir de que yo recibo a Cristo en mi corazón, recibo también al Espíritu Santo, y Él hace de su habitación en mi hogar, en mi corazón. O sea, Él hace de su hogar mi corazón. Entonces el Espíritu Santo habita en nosotros, su Espíritu en nosotros. Por otro lado está el bautismo del Espíritu Santo, que es como ya la declaración o la garantía, la marca, el sello de que estamos caminando una vida de fe con Él. Pero luego está el concepto, la idea de ser llenos del Espíritu Santo. Y esto es algo que puede ocurrir múltiples veces a lo largo de nuestra vida. Una forma en la que a veces se enseña o se explica esto es, imagínense que ustedes son un vaso, ¿sí? Imaginemos que esto es transparente y que lo llenamos de agua. Esa agua que llena el vaso es recibir al Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces, el vaso lleno de agua es que ya recibimos a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo está haciendo habitación dentro de nosotros. ¿Sí? Todos estamos hasta ahí con mi ejemplo súper gráfico. Ahora imagínense que ese vaso lleno de agua lo metemos como en una cubeta llena de agua o lo metemos en el mar. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Es la garantía, es el sello de que estamos viviendo una vida de fe. Y luego ser llenos del Espíritu Santo es como luce una vida de fe en donde hagan de cuenta que abren un grifo y está cayendo agua constantemente. Es como un overflow, como un ser llenos constantemente. Entonces, el ser llenos del Espíritu Santo se ve como estar en una constante fuente de estar recibiendo el Espíritu Santo. Ahora, hay temporadas. Hay temporadas en donde sentimos que no estamos experimentando la llenura del Espíritu Santo, porque puede haber pecado en nosotros, porque puede que estemos distraídos, porque puede que no estemos sintonizados con la voz de Dios y estamos haciéndonos insensibles a la habitación del Espíritu Santo en nosotros, ¿vale? Pero hay momentos en que cuando estamos siendo capacitados, llamados, normalmente en momentos en que, por ejemplo, ahorita que yo he estado en misión y en viaje ministerial, es muy normal experimentar la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en momentos de misión donde Dios nos está enviando, estamos en un momento de ser asignados a una misión concreta, la llenura del Espíritu Santo viene para que nosotros estemos capacitados y habilitados para actuar y servir, ¿sí? Entonces es muy normal que uno vea gente, no sé si ustedes han estado como en congresos de avivamiento o en noches de adoración de avivamiento o en algún viaje ministerial o en algún viaje misionero. En ese tipo de momentos uno ve gente como que uno antes veía normal y de repente uno los ve, wow, como demasiado ungidos, demasiado llenos como de la presencia de Dios, como actuando con poder y con denuedo. Es porque en esos momentos el Espíritu Santo capacita y nos llena para nosotros poder llenar a otros. Entonces, es importante que entendamos la diferencia entre estos porque no siempre no siempre ay, perdón. Acá me preguntaba, vale, pero entonces el estar llenos del Espíritu Santo se podría relacionar con leer la palabra, orar, adorar. No necesariamente. O sea, ser llenos del Espíritu Santo no necesariamente se da pues, o sea, tiene que ver con haber recibido al Espíritu y vivir rendidos al Espíritu. Lo que permite que tengamos una llenura del Espíritu Santo tiene más que ver con una postura de rendición de nuestro corazón que con simplemente entrar a leer la Biblia. Yo les he contado muchas veces
y lo seguiré contando porque esto es mi testimonio. Esto hace parte de mi testimonio, en que yo estando tomando las decisiones de vida más, yo no sé qué estaba pensando, perdón Señor, pero tomando las decisiones de vida más nada que ver con Dios, o sea, completamente rompiendo todos los límites de lo que Dios deseaba para mi vida, yo aún pasaba tiempo con Dios. O sea, yo estaba tomando decisiones que me estaban directamente alejando del Señor y yo aún así entraba a mi cuarto, cerraba la puerta, ponía música de adoración, oraba y leía la Biblia. Entonces el Espíritu Santo no se contradice. Él no va, de alguna forma la llenura del Espíritu Santo también avala nuestra vida. Es una garantía de que el Espíritu Santo está viviendo en nosotros. Y si yo estoy caminando fuera de la voluntad de Dios, directamente estoy yendo en contra de las leyes de Dios que Él escribió en mi corazón. Y las leyes de Dios no es, ay, no, que Dios tan complicado, tanta ley para que uno... No, 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 es que la ley de Dios es la que preserva nuestra vida espiritual. La ley de Dios es la que nos mantiene vivos espiritualmente. Y cuando vamos en contra de la ley de Dios, cuando vamos en contra del carácter de Dios, cuando estamos uno contristando al Espíritu Santo, y la Biblia dice, no contristen al Espíritu Santo, no apaguen al Espíritu Santo. ¿Y cómo se apaga el Espíritu Santo? Con nuestro pecado, con la iniquidad de nuestro corazón. Entonces, yo mientras estaba tomando decisiones completamente lejos de Dios, aún así pasaba tiempo con Dios. Entonces, pasar tiempo con Dios no es garantía de la llenura del Espíritu Santo. Lo que es garantía del Espíritu Santo es cuando yo me rindo a mi voluntad, me rindo a mis planes y me rindo al propósito de Dios en mi vida. Y el Espíritu Santo, lo que dice Pau, es muy sensible. O sea, a mí me parece impresionante porque para todos los que de pronto cuando han estado en momentos muy tiernos con el Señor, uno tiene, o sea, yo desearía que esto no fuera por temporadas, porque uno debería mantenerse encendido. Tenemos que hacer todo lo que sea posible por mantenernos encendidos, mantener la llama encendida, mantener nuestro fuego por el Señor encendido. Pero pues cuando hay temporadas uno se da cuenta que hay momentos en que de pronto estuvo uno una época un poco más frío y cuando vuelve y se acerca a Dios, no sé si les pasa que son más llorones. ¿Dónde está acá mi team llorón? Cuando sienten la presencia de Dios. Bueno, y hombres también. Si Rubén está aquí, no te quiero dejar quedar mal, Rubén, pero yo te vi llorando mucho en mi casa ese día. Mm, entonces, sé que hombres también, aunque no quieran reconocerlo aquí. Bueno, hay como dos hombres en este chat, en esta comunidad de 99% mujeres. Em, pero bueno, nosotros, ¿por qué lloramos? Porque, ay, Giovanni, gracias por salvar patria. Giovanni, mi amigo fiel. ¿Por qué lloramos tanto? Porque el Espíritu Santo es sensible, porque nuestro corazón reconoce a su Creador. O sea, nuestro corazón fue diseñado para estar en comunión con Dios. Nuestro corazón fue, o sea, nuestro corazón fue construido, diseñado con fino detalle para que cuando nuestro Creador se acerque, nosotros entremos como en modo, ah, papá está cerca, ¿sí? Entonces, nuestro quebrantamiento es el Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando yo les he hablado del tema del arrepentimiento, que es distinto a la culpa y a la culpa y la vergüenza que generan en nosotros nos apaga y nos aísla. Pero cuando recibimos ese quebranto y esa convicción de parte del Espíritu Santo, o sea, nuestra convicción de nuestro error, o sea, cuando yo, no sé si les ha pasado que uno hace algo y de repente es como que empiezan a cuestionarse como por qué hiciste eso y eso no estuvo tan chévere y le hablaste feo a esta persona. Si no tuviéramos al Espíritu Santo, ni siquiera nos cuestionamos. Es como que ya yo soy así y justificamos de como sea. Pero al tener al Espíritu Santo dentro de nosotros, cuando la embarramos, cuando somos groseros con alguien, claro, de pronto hay una tendencia a tratar de justificar, pero esa convicción de error, la convicción de nuestro error, en la mayoría de los casos lo que va a generar en nosotros es como quebranto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita dentro de nosotros y Él siente lo que nosotros estamos sintiendo y a Él le duele cuando estamos yendo en contra del diseño original y Él se contrista. Entonces,
ese quebrantamiento o ese quebranto que viene por haberla embarrado o haber errado en el blanco o haber pecado, nos genera dolor y tristeza, porque eso es lo que siente el Espíritu Santo dentro nuestro. Cuando sentimos su presencia, yo de una lloro. Últimamente también me pasa mucho que experimento mucho gozo, como que me da ataque de risa. De hecho, es muy chistoso, a mis papás les da mucha risa, ya les ha tocado presenciarlo, pero cuando de pronto viene alguien a darme una palabra de parte de Dios, como alguien profético, una persona profética, y me empieza a hablar y me dice cosas que son cosas que solo el Espíritu Santo y yo sabemos. O sea, hay cosas que a mí me han dicho profetas, pues, que me dicen, Dios está hablando de esto sobre tu vida y Él dice esto y a mí me da risa. O sea, ellos empiezan a hablar y yo digo, guau, 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 están orando por mí y a mí me ataco de la risa y mis papás son como, tranquila, como que esta vieja, ¿qué le pasa? Y siento que es como una respuesta del Espíritu Santo, como de reírme de cosas que Él me ha contado a mí en la intimidad. O sea, cosas que yo he hablado con el Espíritu Santo en mi lugar más secreto, que yo no se lo he contado a nadie, y viene un profeta y me lo dice. Antes yo solo lloraba y ahora me da ataque de risa y es como el gozo del Espíritu Santo. Entonces uno puede experimentar el Espíritu Santo de muchas maneras, pero el quebrantamiento, el llorar, es como una marca del Espíritu Santo impresionante. A mí me parece muy loco que hay gente que nunca en su vida ha tenido una relación con Dios, nunca en su vida han ido a una iglesia y por primera vez van a la iglesia y es como, ay, es que la música cristiana es muy linda. Yo soy como, gorda, no tiene nada que ver con la música, es como el Espíritu Santo te está tocando y eso pasa un montón. Entonces, bueno amigos, para cerrar, el tema de la llenura del Espíritu Santo es una experiencia continua en la vida del creyente, pero que está marcada por unas marcas de rendición, como por decirlo de alguna manera. La llenura del Espíritu Santo se va a ver reflejada en momentos de misión, en momentos muy concretos en que el Espíritu Santo está haciendo algo en nosotros, a medida que nosotros estamos constantemente rendidos a su voluntad y a sus planes, vamos a experimentar mucho más esa llenura. Los dos tipos de bautismos son testimonio de una misma realidad, solo que uno es como más encarnado corporalmente. Entonces el bautismo en agua testifica públicamente que pertenecemos a Cristo, mientras que el Espíritu Santo es una confirmación interna de esa vida espiritual que está siendo transformada en nosotros. Pero ambos apuntan a lo mismo, como una vida que le pertenece a Jesús. ¿Listo? Entonces, no sé si acá alguien tenga preguntas relacionadas con esto, me gustaría mucho escucharlos, porque ya hablé un montón. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? O algo, no tiene que ser necesariamente una pregunta sobre el tema del bautismo, si tienen alguna duda de Hola, otro Juli. tema. Hola, mi Julie. Sí, yo tengo una pregunta. Ujú, Em, yo te acabo de escuchar y es como que, bueno, el bautizo es como algo que yo elijo ujú, ahora, por decirlo así, ya grande, cuando decido ya ujú, dejar de pecar y como entrar en este proceso de conversión. ujú, Pero, por ejemplo, yo que fui bautizada de niña, de bebé, ujú, porque pues fue por la iglesia católica ujú. y aún sigo siendo católica, ¿cómo sería ese proceso? Pues mi Yu, si a ti te da, a mí me encanta algo que dice la Biblia y es como que si nosotros sentimos conciencia de pecado sobre algo, aunque no sea pecado, es mejor que no lo hagamos. O sea, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si alguien aquí siente que tomar alcohol es pecado, no tomes alcohol, porque tu conciencia espiritual te está hablando. Si tú no tienes problema en tomarte una copa de vino, tómatela, porque tu conciencia no te está acusando. Entonces, si tú sientes paz en bautizarte por lo cristiano, porque sientes que Dios te está guiando por ese camino, hazlo. Si a ti te da cargo de conciencia espiritual bautizarte por lo cristiano y sientes que en este momento todavía no estás segura, no lo hagas. ¿Por qué? Porque vas a estar yendo en contra de algo que de pronto el Espíritu Santo te está hablando. Cada persona tiene un proceso distinto y yo creo realmente que aunque el tema acabó puntualmente en la iglesia primitiva, era algo muy claro y muy... o sea, la gente creía y de una se bautizaba. Y yo digo, wow, me parece increíble porque hoy en día en las iglesias se habla mucho de que hasta que no estés seguro, de que quieres caminar con el Señor 100%, entonces mejor no te bautices. Y yo digo, no hubo tanto protocolo en la iglesia primitiva.
No sé si es porque han cambiado mucho las cosas, pero para mí es, yo creo, o sea, creo en el mensaje de la cruz, creo en Jesús, quiero seguirlo públicamente, o sea, quiero no solamente hacerlo como una demostración pública de que yo creo en esto, sino que además yo quiero que mi cuerpo también encarne físicamente lo que el Espíritu Santo va a hacer dentro de mí. Entonces, Miyu, si tú eres católica y tú quieres seguir el orden de alguna manera por la Iglesia Católica, pues manténlo así, pero si el Espíritu Santo te inquieta a vivirlo de alguna forma distinta por la Iglesia cristiana, pues dale. Pero como te digo, es un tema más de conciencia espiritual. Yo siento que tenemos que ser muy despiertos y muy maduros eh, a la vida de Cristo en nosotros, que podamos tomar decisiones que no solamente simplemente sean como seguir reglas, sino que también haya una convicción del Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Listo? Gracias, Juli. Dale. Mi Dani, vivas. Hola, hola. Bueno, tengo una pregunta, pero voy a aprovechar lo que dijo Julie para pues los católicos que de pronto tengan también como esta inquietud. Ujú, La iglesia también tiene diferentes momentos en el año donde se hacen renovación de promesas bautismales. Yo creo que esto no es tan bien sabido y la gente de pronto no lo utiliza a su favor, pero momentos como por ejemplo la vigilia pascual, que es la celebración que se hace el sábado pues de Semana Santa, ¿no? Este día pues se hace la bendición del agua y tal, pero ese justo es un momento específicamente para esto, ¿no? O sea, el mensaje es arrepiéntanse y crean en el Evangelio y nazcan en una nueva vida en Cristo a través del agua. Eso es lo que sucede en ese momento. Y nosotros tenemos la posibilidad de no solamente bautizarnos, ya sea porque lo hicimos grandes, chiquitos, en el momento que haya sido, sino volver a renovar esas promesas bautismales, ¿no? Esas promesas en las que yo dije, entrego mi vida a Cristo. Y yo creo que así, no sé, algún cristiano también que esté aquí haya dicho, no, yo hice mi bautizo a los 15 años, digamos, y ya cumplí, pero resulta que uno tiene diferentes temporadas de vida, va creciendo, tiene diferentes momentos, hay que volver a renovar ese bautizo, así no vayan a volver a entrar al agua una y otra vez cada año, sí es una oportunidad ujú, casi que diaria o cada vez que el Espíritu Santo los vaya guiando para decir, renuevo esta promesa, renuevo pues ujú, que es una promesa de Cristo, ¿no? Como renuevo, como este compromiso a seguirte, a entregarte y que no nos olvidemos que no por cumplir ya un precepto, un regalo o algo que ya haya sucedido, quiere decir que ya cumplí, ¿no? ujú. Creo que es algo que se renueva constantemente y por eso pues la palabra es viva, no es algo que se quedó en el pasado. Total. Entonces como que Junto con lo que les dejo dices, ahí mi ese Dani, dato. ahí, como Ujú. para si de pronto esta experiencia le sirve a alguien, yo me bauticé como a los 13 años en la iglesia en la que crecí de niña. Y en verdad fue como que lo hice porque todas mis amiguitas se iban a bautizar y fue como, ay, sí, bauticémonos todas juntas. Y igual yo era cristiana como de familia, como que iba todos los domingos a la iglesia desde que tenía un año. Entonces era una decisión más como porque sí, es como es el deber ser, ¿sí? Pero luego, cuando hace 10 años viví en Australia, yo les he contado un poquito como parte de esa historia, yo conocí a Dios de una manera muy distinta, muy personal, y yo siento que la revelación de la paternidad de Dios fue algo que yo experimenté en esa temporada en Australia. O sea, yo conocí a Dios como mi papá, o sea, me quería tatuar la frente, me tatué, es que como dice buenos días Abba, como good morning Abba. O sea, yo estaba trastornada de entender esa revelación de la paternidad de Dios. Y estando allá me bauticé en el mar, en Australia. 10 años más tarde vengo aquí a BSSM y Dios empieza a hacer algo nuevo en mí. Y algo nuevo es de que literalmente yo dejé todo tirado y yo sabía que Dios me estaba llamando, como mi llamado con Dios y en mi vida ministerial y a lo que yo le había hecho el quite toda mi vida, que era servir dentro de la iglesia. Yo toda mi vida, como si tú quieres que esté en el ministerio, si me dices que vaya para allá, yo voy a ir para allá. O sea, yo literalmente fui Jonás con toda. Y ya cuando Dios empezó a hacer algo en mi corazón, aquí en Bethel me bauticé.
Entonces ahora la pregunta, ay Juli, pero entonces uno cuántas veces se va a bautizar. No, 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 no es que tengamos que bautizarnos muchas veces y tampoco como que lo recomiendo, como que nos estemos bautizando todo el tiempo, como decía Dani, me parece más lindo, es como esa renovación como de nuestros votos al Señor, que puede ser algo más entre él y yo de una manera mucho más íntima, pero siento que esos fueron momentos que marcaron mucho mi vida con el Señor, mi historia con Él, y en ambas ocasiones, sobre todo cuando ya estuve grande, o sea, cuando tenía 13 años, digamos que yo no lo cuento, pero en Australia y aquí en Bethel, que fueron las dos veces más recientes en las que me he bautizado, fueron como cosas también puestas por el Espíritu Santo, como tú tienes, o sea, como que quiero que tú simbólicamente reconozcas que, que tú mueres a tu vida y a tus sueños y a tus deseos por vivir los sueños míos y vivir la vida de Cristo. Entonces, lo que les quiero contar es como si ustedes sienten de parte de Dios renovar ese voto porque estuvieron lejos del Señor, porque estaban caminando fuera de la voluntad de Dios y sienten volver a bautizarse de alguna manera, háganlo. Y ya sé que tienes una pregunta, mi Dani. Entonces, Total. Me encanta. Y lo que te iba a preguntar, de pronto, pues tú has tenido como experiencia haciendo acompañamientos. ujú, Algo que yo he visto, pues como en mi comunidad o en mis amigas, es que uno, o incluso yo creo que me ha podido pasar a mí a veces, es confundir, hablando del Espíritu Santo, confundir un silencio de Dios con como una falta de arrepentimiento, ¿no? uf, Como que el preach. Espíritu Santo no va a entrar así como completamente, digamos, o querer mover muchas cosas de mi vida si yo no estoy, si yo estoy viviendo en pecado y no vivir la voluntad de Dios. Y obviamente, pues esto es algo que puede pasar muchas veces, o sea, pecar es algo que hace parte de nuestra vida, ¿no? Pero Ujú. hay ciertos pecados que yo siento que como que estar en ese estado de vida constante hace que sea pues algo que automáticamente nos aleja de Dios. Y es muy fácil que uno diga, no, es que estoy en un desierto, Dios no me habla, pero al mismo tiempo es como, ¿qué está pasando? Entonces, como que sí, de pronto en ese proceso, de pronto de, no sé, acompañar a alguien o en la experiencia que tuviste en la iglesia, nos puedes dar un poquito de luz sobre eso. Bueno, me encanta porque creo que en algún momento cuando estábamos en nuestro estudio de Romanos, hablamos sobre el tema de cómo nuestro pecado nos aleja de Dios e interfiere con la voz de Dios. Y esto está en Isaías que dice como ¿acaso se ha cortado el brazo de Dios o ha dejado como de escucharnos? No, son las iniquidades de nuestro corazón lo que nos alejan de Él. Y para mí eso ha sido como, me encanta este tema, Dani, porque muchas veces simplemente empezamos como con el tema de la comparación y creo que es mucho más fácil compararnos, creo que es una forma de excusar nuestra iniquidad. Cuando hablamos de iniquidad, iniquidad es pecado, es como lo que es la basura que hemos dejado entrar a nuestro corazón. Y muchas veces es mucho más cómodo y mucho más fácil decir, ay, es que Dios a mí no me habla, le habla a todo el mundo menos a mí. Y eso es, es cómodo, porque es no hacernos cargo ni responsables de la parte que nos corresponde. Eh, entonces, si ustedes están sintiendo que Dios no les habla, que el Espíritu Santo está silenciado, que están en una temporada de desierto, claro, sí es cierto, hay temporadas de desierto, pero normalmente cuando hay temporadas de desierto, a mí me encanta un versículo que está en, creo que es Cantares 5:9, si no estoy mal, espérense, lo busco porque quiero leérselos. Cantares 5:9. Espérense a ver. Bueno, no es Cantares 5:9, pero bueno, hay un texto que dice en Cantares como regresé del desierto recostada sobre el pecho de mi amado. Oigan, un texto recorto. Ustedes saben que Cantar de los Cantares es súper poético, romántico, es una simbología o una metáfora del amor de Cristo y de la iglesia. Es como una relación de pareja, pero estamos ahí, realmente Cantar es lo que está hablando es del amor de Cristo por la iglesia y de la iglesia por Cristo. Y en este texto decía como que la amada, su amada, había estado en el desierto, pero regresó del desierto recostada sobre el pecho de su amada.
Entonces, cuando Dios nos lleva a desiertos, necesariamente nos lleva a dependencia con Dios. Cantares 8:5. Era al revés, no 5:8, sino 8:5. Me encanta, muchas gracias Alex. Entonces, en ese texto, es un texto cortito y luego habla más adelante, ahí más abajito, como 2 versículos más adelante, dice que no, que el amor es celoso como la muerte y como fuerte como el sepulcro y como que habla de que las muchas aguas no pueden apagar el amor. Y me parece demasiado, demasiado como revela, o sea, como que revela un montón este texto cuando dice, cuando nosotros estamos en un desierto, que es un desierto en el que Dios nos lleva a acercarnos más a Él, es un desierto como que avalado por Dios, ¿sí? Pero hay desiertos en los que nosotros solitos nos metemos. Nuestros desiertos, autodesiertos, que es autosabotaje, es cuando hay algo en nuestro corazón que está interrumpiendo nuestra comunicación con Dios, nos saca del FM con Dios y nos mete en el AM y yo no sé qué otras frecuencias radiales existan, pero por allá lejos estamos. ¿Por qué? Porque no estamos haciéndonos cargo de examinar nuestro corazón, de pedirle a Dios que purifique y de sacar lo que tengamos que sacar y de traer arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo, examina mi corazón, expon lo que está mal, si aún hay pecado oculto, porque muchas veces pasa eso, hay pecado oculto. Ni siquiera lo podemos ver, no es tan evidente. Por eso es que es para los que alguna vez escucharon ese devocional que hicimos ya, creo que fue uno de los primeros devocionales, que fueron las pequeñas zorras, que también es un tema, un texto que está en Cantares, que dice como que las pequeñas zorras echan a perder las grandes vides. O sea, una pequeña zorrita, que son como esas cositas chiquitas, el chismecito, el hablar mal del otro, decir esta cosita por aquí, este cosito de manipulación, esta mentirita, las cosas chiquitas, no, no asesiné a nadie, los asesiné con mi boca, que es distinto de pronto. Esas pequeñas cositas hacen que entre esa suciedad, esa corrupción a nuestro corazón que nos alejan de Dios. Entonces lo que decía Dani ahorita me parece súper chévere porque es reconocer que a través del arrepentimiento, la confesión y el volver con un corazón quebrantado delante de Dios hace que se reanude la comunicación y que en medio de esa rendición y esa obediencia el Espíritu Santo vuelva a llenarnos con su presencia. Entonces no es que la presencia de Dios se quitó, Él está ahí, pero apagamos al Espíritu Santo. No sé si con eso te respondo, mi Dani. Completamente y me encanta. Muchas gracias, Luli. Me encanta, mi Dani. Mi Nati, Hola, mi Juli. ¿cómo estás? Bueno, yo quería contarles como mi testimonio de cuando me bauticé, porque para mí fue muy especial. Y yo me fui a vivir un tiempo a Buenos Aires y tuve una vida bien loca en Buenos Aires. Chocoloca. Eh, eh, y yo tuve que volver a encontrarme con Dios a miles de kilómetros por lo mismo, por la misma desobediencia en la que vivía allá. Y un día tuve la oportunidad de llegar a una iglesia. Los pastores de la iglesia como que me adoptaron, ellos me adoptaron, me abrieron las puertas de su casa, fui a vivir con ellos y yo empiezo a ver el amor de Dios a través de ellos, estando yo en un país sola, donde no, pues no tenía a nadie de mi familia. Y mientras yo vivía con ellos empezaron a decirme, Nati, ¿por qué no te bautizas? Nati, bautízate. Y ellos me insistían mucho con el tema y yo le decía a la mamá Estela, yo le decía, no, mira, es que yo siento que bautizarse es como un compromiso, ¿sí? Como que yo sabía que si yo me tenía que bautizar, algo en mí tenía que cambiar y realmente habían cosas que yo todavía quería tenerlas ahí conmigo. Bueno, ella no me volvió a insistir. Un día fuimos a la iglesia, que era un domingo de los bautizos, y yo empiezo a ver que la gente empieza a cambiar, se empiezan a ponerse su ropa blanca, todo, y yo estoy ahí solamente observando, porque en mi cabeza no estaba bautizarme, o sea, jamás lo tuve en mi cabeza. Yo decía, no, yo qué me voy a bautizar si me toca cambiar esto y todavía no lo quiero cambiar. Entonces, cuando empiezan los bautizos, yo empiezo a sentir un fuego en mí y una cosa que como que me empujaba, como que me tiraba allá. Y yo empiezo a decir, Dios mío, o sea, yo decía, ¿qué está pasando? Y empiezo a sentir una ansiedad de decir, yo me tengo que bautizar, me tengo que bautizar.
Y voy rápido y busco a la mamá, la mamá Estela, y le digo, mamá, yo me voy a bautizar. Y ella me mira y saca de una bolsa todo mi kit de bautismo con mi nombre, todo, porque Dios ya les había dicho que yo ese día me iba a bautizar. Y entonces, claro, para mí eso fue especial porque yo dije, Dios, tú tenías preparado este momento para mí. Y cuando yo me bautizo y salgo de ese bautizo que me bautiza el papá Miguel, fue tan especial, es como para las que somos mamás, es como cuando por primera vez vemos a nuestro bebé, que nunca hemos visto, nunca lo hemos visto, pero lo hemos anhelado y no lo hemos imaginado. Cuando yo salgo de esa agua yo lo siento así y para mí fue muy especial y pues quería contarles eso hablando de que es el Espíritu Santo que realmente nos reargulle para que nosotras tomemos esa decisión, ni siquiera es por las fuerzas de uno. Era eso, mi Juli. Total, mi Nati, wow, qué lindo testimonio, gracias por compartirlo. Creo que más de uno que no se ha bautizado también como que de pronto esto le encendió el corazón. Y como les decía, como que esto no se trata tanto como de cumplir con reglas, o sea, esto no es un tema de, ay, tengo que hacerlo porque entonces o si no, no, Dios no me ama tanto. Yo les decía que el sábado que estábamos teniendo la mentoría grupal, que parte de nuestra identidad en Cristo es justamente eso, o sea, Jesús estaba siendo bautizado, él no había hecho un solo milagro y ya el Padre estaba diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dios se complace en nosotros antes de nosotros mover un dedo por Dios. O sea, Dios ya nos ama y está complacido con nosotros. Entonces, esto no va a aumentar el amor de Dios por ustedes, esto simplemente, sí, es como un anillo de compromiso. Lo hago público, ¿por qué no? Porque las parejas se ponen la alianza del pacto del matrimonio. ¿Por qué se ponen las alianzas? No es solamente porque están muy lindas y es joyería cara, es porque públicamente la gente sabe que yo estoy comprometido con alguien. Esto es algo público. Y eso mismo, el bautismo, es algo público. Es algo que es como, esta es mi confirmación pública de que el Señor y yo somos uno. Mi maca. Hola, ¿se escucha? Estoy un poco nerviosa, no había hablado por acá nunca. La saludo a todos desde Chile con muchísimo amor. Juli, no sé cómo partir. Creo que te voy a contar algo que desperté hoy día un poco angustiada porque tuve un sueño un poco complejo. No me había pasado nunca. Nunca había tenido este nivel de sueño y haber despertado así, como confundida, angustiada, con ansiedad. Es un poco raro. Eh, yo también, obviamente, me bauticé hace un par de años y fue una experiencia, pero inolvidable. Y bueno, obviamente ese despertar, ese querer, esa hambre y sed está siempre. Pero este tiempo, desde un tiempo hasta ahora, ha sido muchísimo más. Claramente yo desde que me bauticé hasta la fecha tuve un episodio donde me separé quebré un poco la relación que yo tenía con Dios, con Jesús, y fue algo que creo que me mantuvo muy triste. Y cuando se activó esto nuevamente, yo decidí acercarme porque en verdad tenía mucho anhelo, muchas ganas de seguir conociéndolo. En esta vuelta a leer la Biblia, a estar en comunión con Él, a buscarlo en lo secreto, a adorarlo, a orar, y en verdad con nuestra familia también empezamos un rincón de oración en nuestra casa, donde ponemos todos nuestros anhelos, donde todo lo que esté en nuestro corazón está ahí. Resumiéndolo un poco, anoche soñé, tuve un sueño, igual yo lo asimilé como, ok, Maca, estás muy cansada, vienes de un fin de semana muy agotador, pero dije, ok, esto no sé si tenga mucho que ver con esto, con estar cansada y entrar en un sueño tan profundo. Soñé que estábamos con, bueno, nosotros somos cuatro, mi esposo, yo, mis dos hijos,
y mi mamá, que también viene mucho a nuestra casa, pero mi mamá es testigo de Jehová. Pasa que estábamos los cinco en nuestra casa y empezamos a escuchar ruidos muy fuertes como del cielo. Esto era más tarde noche. Y yo le digo a mi esposo, ¿qué está pasando? O sea, nosotros vivimos en un edificio muy chiquito y tenemos nuestra vecina que vive arriba, que tiene una aspiradora industrial. Entonces esta aspiradora se escucha en todos lados y es espantosa. Yo dije, no, esto no tiene nada que ver con un ruido como de alguien que venga de arriba del departamento. Esto es más grande. Abro la ventana y efectivamente era un sueño, era un ruido como que el cielo estaba crujiendo, era, no sé, era un ruido, pero yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Me empecé a angustiar, empecé a sudar en el sueño y de verdad fue como una sensación, no sé, que no había experimentado nunca. Después, nosotros vivimos en un condominio donde hay mucha área verde. Abro la ventana vivimos también en el primer piso, entonces yo abro la ventana de la terraza y veo muchos animales. Yo vivo en Santiago, donde hay cemento por todos lados, no, no tenemos opción de ni granja ni nada. Entonces empezó a ver vacas, empiezo a ver caballos, cerdos, y yo digo, ¿qué pasa? O sea, no, esto es como raro, no. Y después empiezo a ver personas caminar por el condominio con ropa blanca larga. Blanca me refiero así como esa misma ropa que uno se pone al bautizarse, así larga, y a personas y gente caminar y gente caminar. Y yo, ¿por qué yo sigo aquí? ¿Qué pasa? Porque yo sigo encerrada en mi casa sin poder salir. Y lo más angustiante era que mi mamá no veía todo lo que estaba pasando. Yo, mamá, pero de verdad no escuchas nada. No, me dijo Maca, deja la paranoia. O sea, mamá, ¿de verdad no ves nada? O sea, despierta, ¿qué pasa? ¿Qué tienes en los ojos? ¿Por qué no ves nada? Y yo empecé claramente a gritar, me empecé a alterar, me empecé a poner muy nerviosa, porque mi hijo estaba feliz con lo que estaba viendo, pero muy feliz, yo muy angustiada y mi mamá sin ver nada, sin entender nuestra reacción. Y algo sucedió, logramos salir de la casa, pero cuando salimos de nuestra casa, no salimos al condominio como tal, sino salimos a una calle grande, muy ancha, donde ya había muchos accidentes, donde los autos habían chocado, donde había como mucha tierra, era muy confuso y había mucha gente también caminando. Yo estaba sola con mi esposo, ya no estaban los niños, entonces ahí fue donde ya me empecé a angustiar. Teníamos un papel en nuestra mano y cuando eh, yo soy un poco corta de vista, yo uso lentes y a veces se me pone la vista media borrosa. Y yo trataba como de enfocar lo que decía este papel y leer lo que decía y me acuerdo muy claro que decía así, tranquila, que esto no es por sacrificio, esto por más que camines, no pasa por ahí. Y se empezaban a borrar las letras. Y yo me empiezo a angustiar y yo digo, ok, ¿y ahora? Si ya no dice nada, ¿qué pasa? Y era un papel en blanco. Y yo, negro, por Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y veía mucho accidente a mi alrededor, no entendía lo que pasaba y luego lo único que dice el papel, cuando lo logro ver de nuevo, dice gracias. No gracias, sino gracias. Y yo, Dios mío, me despierto llorando, angustiada, obviamente, entre feliz, nerviosa, no sé cómo explicarlo porque de verdad es una sensación Wow, Maca. muy Tengo difícil. muchas preguntas de tu sueño, muchas. Yo también. ¿Tú te acuerdas de qué animales eran? Eran, Como de granja. sí, eran animales de granja. Yo veía cerdos, veía vacas, veía muchos caballos, veía ovejas, veía perros, no sé, era muy confuso. Ok, wow. La verdad me parece un sueño increíble. Me parece un sueño increíble y
o sea, estoy acá tratando de interpretar muchas cosas, pero bueno, creo que eso solo lo vamos a lograr interpretar con el Espíritu Santo porque está muy poderoso. Pero lo que sí te quería decir es, ¿por qué crees que te dio angustia? Porque a mí me parece increíble que, o sea, para mí esto está hablando mucho como de tiempos finales, o sea, Mm, es muy apocalíptico para mí. Y el hecho de que tu hijo no tuviera miedo, sino que estuviera feliz, más me confirma que esto es como mm, algo muy celestial, como que los niños no ujú, sienten miedo porque ellos entienden la realidad espiritual mejor que un adulto sin tener el entendimiento completo, ¿sí? Y el hecho de que tu mamá no lo pudiera ver, siento que es como que está hablando de que hay personas que van a entender lo que está pasando y otras no van a entender lo que está pasando. Unas van a poder ver y van a tener los ojos abiertos a la realidad de mm, lo que se viene, porque es que está en la Biblia, o sea, está en la Biblia. Y yo sé que esto genera mucho susto por la incertidumbre de cómo se va a ver y cómo se va a sentir y todo esto. Em, pero porque sientes que a ti te dio miedo. mm. Yo, mi mamá es testigo de Jehová desde que yo era muy chica. Y Wow, el matrimonio de mi mamá con mi papá se separó justamente por eso. wow, Eh, y yo muchas veces hablo con mi mamá. Yo hace muchos años atrás empecé un estudio de teología cuando tomé después la decisión de bautizarme. Y dije, ok, yo no quiero ser parte de estos testigos de Jehová. Entonces cuando siento que en el minuto donde sentía mucha más angustia en este sueño, justamente es porque mi mamá no veía nada, porque mi mamá no reaccionaba, porque mi mamá se quedaba tranquila, como real, como si nada estuviera sucediendo. Yo sé que van a haber personas que no van a lograr ver esto y no entenderlo, pero ver a mi mamá ejemplificada en esas personas que no lo van a ver y no lo van a entender, en verdad me angustiaba porque yo decía, Dios mío, ¿cuánto he pedido por ella? wow, ¿Cuánto he pedido porque ella pueda abrir los ojos y entender que en verdad está viviendo una religión que no, o sea, por favor? Y verla a ella era lo que quebraba completamente mi corazón, que yo no entendía por qué ella. wow. Wow, Maca, no te entiendo, te entiendo, te entiendo, te entiendo. Y bueno, en cierta medida me da paz de saber que tu miedo venía de ahí y Mm, no miedo como por otra razón. Para mí el hecho de que veas personas vestidas de blanco, para mí es presencia angelical, cien mm, por ciento, o sea, no, no lo dudo en lo más absoluto, o sea, ver personas vestidas de blanco es presencia angelical como em, entes celestes y los animales para mí me habla mucho de libertad, o sea, cuando uno habla cuando uno lee sobre el paraíso y sobre cómo será cuando Cristo venga a reinar, habla de que el cordero y el león estarán sentados juntos y que mm, todo empieza a hablar de animales que van a compartir juntos. Entonces para mí es como que Dios te está dando una visión del paraíso, por un lado. mm. El tema del ruido, pues habla de las trompetas y del estruendo y de lo que se va a sentir. O sea, ese es demasiado apocalíptico, es demasiado... ¿Has estado Sí. leyendo Apocalipsis últimamente? Ah, Sí, es que en verdad, de hecho yo le decía a mi hijo, porque hablábamos apareció un video en YouTube y justo dice Apocalipsis como en estos comerciales, esta propaganda de YouTube, y mi hijo me dice, mamá, ¿qué es Apocalipsis? Yo sé que es un libro de la Biblia, y yo sí, mi amor, pero lo vamos a empezar a leer porque en verdad es importante. wow. Y pasó, quedó ahí, y mira, Juli, en verdad, para mí el Apocalipsis es un libro que, que no me da paz, no me da consuelo, porque en verdad yo me pongo a imaginar muchas cosas y es, Señor, Señor, de verdad va a pasar esto, y qué va a pasar con todos nosotros, y eso me empieza un poco a angustiar. En verdad ver a mi familia tan dividida y Sí. a mi mamá tan metida en esa religión, Ujú. Sí, yo me... creo que ahí justamente marca el corazón, más de, y esto lo digo para todos, porque yo sé que a todos de cierta manera, pues no creo que haya una persona que lea Apocalipsis completo y diga, ay, hermoso, qué hermosa historia, ya quiero que pase. O sea, como que no, nos genera un poco de angustia, porque claro, hay muchas
figuras literarias que son como más desde la metáfora, hay muchas cosas que no sabemos realmente qué va a pasar, cómo lo dice. Entonces, Mm, yo les he dicho antes, yo no soy experta en escatología, hay gente experta en escatología, pero aún así, aunque yo supiera exactamente cómo va a ser y cómo no va a ser, el punto es no dejemos que nuestra mirada y nuestro corazón se desvíe únicamente como a lo que va a pasar en los mm, tiempos finales. Hay personas que se obsesionan con entender cómo va a ser el anticristo y qué va a pasar y es como, esto también es una distracción. Todo sí, lo que haga que dejemos de concentrarnos en Cristo es una distracción y termina convirtiéndose en idolatría. Entonces lo que sí te quiero decir, Maca, es ten paz y ten tranquilidad y certeza de que con que tus ojos estén puestos y completamente fijados en Cristo, tú y tu casa van a estar a salvo. Y claro, la salvación es individual. Por tu salvación, tu mamá no se va a salvar. Pero creo que sí, Dios te está permitiendo tener como estas sensaciones para que sintamos aún más responsabilidad. O sea, yo no sé si alguien mm, aquí se siente identificado con la historia de Maca, de tener a alguien de su familia que está lejos, alguien de su familia que está completamente errado, y cualquier persona afuera que escuche esto dirá, ay, cristianos canzones, dejen a la gente creer en lo que quiera. Amigos, no. La razón mm, por la que uno como cristiano, como hijo de Dios, siente tanto celo porque alguien de su familia o de su casa no conozca a Cristo es justamente porque nosotros sabemos que Cristo es la verdad. Si nosotros no mm, tuviéramos esta certeza, pues diríamos ahí sí que cada quien crea en lo que quiera creer y ya, y paz y armonía, que paz y armonía, no, chao, paz y armonía, necesito que la gente crea en Cristo porque se va a perder y va a pudrirse en el infierno. Entonces yo de verdad te digo, mi Maca, que esto solamente sea una gasolina, un push, gasolina intravenosa para que sigas doblando rodilla por tu mamá. Pídele al Espíritu Santo estrategia para orar por ella, que no simplemente sea una mm. oración de Señor, sálvale ya, sino Señor, ¿cómo tengo que orar por ella? Espíritu Santo, dame sabiduría y entendimiento para orar con inteligencia, para que tú abras sus ojos. O sea, yo siento que este tema que yo les conté alguna vez de ese sueño de colirio santo aplica a tantas cosas. O sea, ese sueño yo siento que ha sido como la solución a muchas cosas que Dios me ha estado hablando. Y Señor, o colirio santo para que ellos te puedan ver. Mm, Colirio santo para que las escamas de sus ojos caigan. Y yo creo que ahí también es importante que tú con tu familia levantes un altar de adoración delante de Dios. La mejor forma para tumbar idolatría, para tumbar sistemas de creencias cerrados es levantando altares de adoración. Entonces, mm, levanta un altar de adoración en tu casa y ora, 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 ora. No te canses de orar porque Dios lo va a hacer. Y tu mm, sí para Dios, nuestro sí, cada vez que nosotros le decimos que sí a Dios, Señor, sí, sí contigo, sí quiero seguirte, sí quiero morir yo para que vivas tú en mí, nuestro sí afecta a las personas a nuestro alrededor. Hay mucha gracia en nuestro sí. Entonces, mira lo que dice Pau, Juli, yo creo que el Señor nos está llevando a tener una carga muy grande por nuestros seres queridos y la humanidad para que esos velos se caigan y conozcan al Señor totalmente. Entonces, si Dios está poniendo carga en su corazón por alguien específicamente en su familia, parce, ayunen. Una de las Yo siento razones. también mucha responsabilidad con eso, porque yo hace un par de meses atrás, yo estaba en la iglesia y yo veía a mi mamá ahí. Yo tenía la sensación de que mi mamá iba a estar en algún minuto ahí conmigo adorando a Dios. Y en mi corazón había mucha paz y tranquilidad. Entonces yo le digo a mi esposo, negro, esto va a pasar, porque si ya está en los planes de Dios, esto va a suceder. Y yo, ingenuamente, Ujú, comencé a menguar en eso. total. Dije, ok, no voy a seguir orando porque si Dios ya lo tiene preparado. Y no, o sea, no, no, esto, de verdad, mi guerra jamás ha sido con mi mamá, sino Totalmente. O no sea, puedo total, menguar. todo es espiritual. O sea, acuérdense que nosotros no luchamos con personas. O sea, acá esto no se trata de, esto, amigos, esto no se trata de meterle a Cristo por los ojos a las personas. Esa es la peor estrategia que uno puede hacer. Yo lo viví en carne propia con mi hermano. Yo le hacía cartas, yo le decía, Simon, vuelve a Dios, Dios te espera en casa, hijo pródigo. O sea, yo la embarré tanto, o sea, yo la primiparada es tratar de meterle a Cristo por los ojos a la gente. Es lo peor que uno puede hacer, no lo hagan. Mis recomendaciones no lo hagan. Ay, Juli, pero Dios nos mandó a predicar el Evangelio. Sí, pero a personas que no, que están lejos, lleven la palabra. O sea, el mismo Jesús dice, uno no es profeta en su tierra. ¿Qué sí puede hacer uno? Orar.
doblen rodillas. Si tanto están interesados en que alguien conozca de Cristo, parece doblen rodilla, que se les pelen, o sea, pónganse si quieren rodilleras, ayunen. O sea, a mí me encanta el testimonio de Dani Vivas, que ella cuenta que una amiga de ella ayunó, creo que fueron 40 días por ella. O sea, una de sus amigas, o sea, ¿qué tal esa clase de amigos? O sea, imagínense el testimonio de tu mamá cuando digas que mi hija ayunó por mí 40 días para que las escamas cayeran de mis ojos. ¿Ustedes creen que cuando ayunan el cielo no se mueve? Parce, sobre todo es que el ayuno es intercesión. Entonces, si alguno de ustedes acá está pensando en, me encanta la verdad, es que yo pensando en si debería ayunar por mi familia y Juli en corto, parce, ayunemos. Ayunemos por nuestra familia, ayunemos por nuestro país, ayunemos por nuestra generación. O sea, ¿quién va a ayunar? ¿Quién se va a levantar como una Esther? O sea, Esther no ayunó 40 días, lo hizo 3 días para que el pueblo judío no pereciera. Y vean lo que Dios hizo. Entonces necesitamos que ustedes se levanten y que nos levantemos todos como una Esther que intercede por la salvación, que intercede por la liberación, que intercede por personas que siguen con los ojos vendados. Entonces, amigos, creo que acá llegamos a nuestro fin. ¿Cómo ayunar? Hay muchas formas de ayunar. Normalmente como que el ayuno bíblico pues habla mucho, es como de que la gente se abstenía de comer por un tiempo. Entonces hay ayunos como el de Jesús, que fueron 40 días sin comer, solo agua. Y hay gente que lo ha hecho. O sea, uno no se muere de eso. Igual, si alguno de ustedes tiene un tema médico, es mejor que lo hable con su doctor antes. O sea, yo tampoco voy acá a decirles cómo hacerlo. Es mejor que cada uno se cure en salud. Em, pero uno puede o de pronto ayunar todo el día hasta las 5 de la tarde y comer solo en la noche. O bueno, no sé. Amigos, dice Pau, uff, y Julia, el Señor nos está diciendo, dejen de pelear y ámenlos tan fuerte que me puedan ver en ese amor. Totalmente. Cuando yo dejé, cuando yo dejé de pelear a decirle a mi hermano, ya, vuelve a Cristo, bueno, igual yo estaba muy chiquita, y empecé simplemente a amarlo. O sea, nosotros no tenemos nada que probar, no tenemos que comprobar que somos los más cristianos y que el Espíritu Santo está en nosotros. O sea, si de verdad el Espíritu Santo está en nosotros, Él solito, o sea, eso se va a manifestar en la forma en la que amamos. Entonces, concentrémonos en amar totalmente, mi Pau. Súper lema de mi vida. Las marcas de Cristo en mi vida es el amor. Las marcas de Cristo en mí no es qué tanta teología sé, las marcas de Cristo en mí no es qué tanto diezmo doy, las marcas de Cristo en mí, no, las marcas de Cristo en mí es mi amor, mi comprensión con los demás, mi compasión. Hay otras maneras, claro que sí, pueden ayunar redes sociales, o sea, la idea es que uno ayune algo que realmente le cueste. O sea, por ejemplo, azúcar. No sé, a mí el azúcar me cuesta full. Entonces, no sé, el azúcar o el café o no sé, por un tiempo. Algo que Dios también ponga en tu corazón es algo también muy personal. Acá yo no puedo decirles cómo y cuándo ni dónde. Digamos que les puedo dar como algunos parámetros de cómo se hace, pero cada quien en su tiempo con Dios puede como hablarlo, Señor, y qué sientes que debo entregarte en este tiempo. Quiero que es algo que me cueste y que te honre a ti. Entonces, bueno, amigos, vamos a orar. Nos cogió el día, nos pasamos, pero bueno, estuvo chévere la conversadita. Gracias a los que se quedaron hasta el final y bueno, me imagino que mucha gente tenía que trabajar. ¿Cómo se sienten? ¿Bien? ¿Estamos bien? ¿Todos bien? Súper, me encanta. Jessie. Bueno, Señor, yo te doy gracias por este tiempo, papá. Gracias porque hay tiempo para todo, hay tiempo para aprender, hay tiempo para ser ministrados por ti, hay tiempo para escucharte, hay tiempo para desahogarnos contigo. Señor, te doy gracias porque estás hablándonos a todos. Yo te doy gracias, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes, Señor. Destapa nuestros oídos, circuncida nuestros oídos, Padre, para escucharte. Limpia nuestros ojos para verte. Señor, enséñanos y muéstranos en dónde hay iniquidad, Señor, en nuestro corazón. Si hay algo oculto, Señor, que no te agrada, expónlo, Señor, límpianos. Yo te pido, Señor, que eso que tú estás clamando en este momento,
eso que quiebra tu corazón, que son los perdidos. Pon ese peso en nuestro corazón. Yo te doy gracias porque nos estás hablando a través de sueños, visiones. Yo te pido, Padre Santo, que todos los que están aquí, que de pronto nunca han tenido un sueño o de pronto no entienden bien cómo tú hablas y les cuesta, Señor, yo te pido que nos permitas escuchar tu voz. Permítenos reconocer de qué manera nos estás hablando a cada uno de manera individual. Gracias, Señor, porque lo que has venido hablando a mi corazón, Señor, no es solamente pan para mí. Es pan para ellos y también les estás hablando a ellos. Yo te doy gracias por los sueños, por las visiones, porque de alguna forma reconfirmas, Señor, lo que me estás hablando a mí, que también les estás hablando a ellos. Es increíble. Gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, no lo damos por sentado, Señor. Yo te pido que pongas en nosotros un deseo muy grande por ver a una generación, Señor, encendida por ti, de rodillas delante de ti. Gracias porque nuestro sí, Señor, impacta a muchos a nuestro alrededor. Y yo te pido que podamos verlo con nuestros familiares, con nuestros amigos, Señor. Despierta dentro de nosotros un clamor, Señor, como el rugido de un león dentro de nosotros. No queremos perder más el tiempo, Señor. Queremos empezar a meternos en los asuntos del reino. Y el asunto del reino más grande es la gran comisión. Es rescatar a la novia perdida. Gracias, Padre. Te amamos, Señor. Bendecimos tu nombre. Tú eres digno, Señor. Honramos tu nombre. Te amamos, Jesús. Te entregamos esta semana, Señor, los retos de cada persona, Señor. Tú conoces el reto que cada uno tiene esta semana. Tú conoces la aflicción de los que estén afligidos. Tú conoces la necesidad del que está necesitado. Y yo te pido, Señor, que tú seas la respuesta, porque tú la eres, pero que podamos reconocer que en ti está todo lo que necesitamos. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amigos, amén. Gracias, Juli, muchas gracias. Les mando un abrazo muy grande. Ay, qué embarrada, yo tengo la cama. Gracias, Cuidarme Juli. otra vez. Gracias. Dios los bendiga. Gracias, Juli. Que tengan una feliz semana. Bendiciones. Chao. Gracias por todo. Igual, que estén muy bien. Chao.